Antes que nada, agradecer a Cor Araucanía por la invitación, a don José por la presidencia, a don Modesto especialmente por la cena muy entretenida que tuvimos ayer, los invitados, donde empezaron a salir una serie de estos temas, donde se hablaron varias de las cosas que han salido hoy día de forma más amena y un poquito más acalorada con un par de copas de vino. Pero se ha ido trasladando un poco a la situación actual, me parece muy bien. Obviamente saludar al diputado Tuma, que lo tenemos acá, y a los distintos panelistas presentes. Se me arrancó el senador García Ruminó, que le quería pedir que me ayudara a pasar una de las leyes que creo que es importante para mi punto final. Así que, pero bueno, hay que partir un poco. Voy a hablar del contexto macroeconómico. Vengo de Hacienda, si no hablo de esto me van a pegar. Después, dejen hablar un poco de las condiciones habilitantes para el crecimiento. Después, ¿cuáles son las políticas para el crecimiento? Y aquí quiero hacer una distinción. Las condiciones habilitantes para el crecimiento son las condiciones necesarias, pero no suficientes para seguir creciendo. Dado eso, creo que hay que poner algo adicional, y eso está en las políticas para el crecimiento y unas palabras finales. Tengo una presentación bastante más larga, así voy a pasar bastante rápido. Lo primero, hablamos de la condición macrocoyuntural, que creo que es importante para la situación de lo que estamos viendo en política día a día. Y aquí, sin duda alguna, estamos en una condición del mercado externo un poco claramente menos favorable de lo que hemos tenido. Y aquí principalmente dos puntos. Uno por el lado de China, que todos sabemos China es el principal demandante de nuestros productos, en particular del cobre, pero también en general de todas las materias primas que son el motor del crecimiento o han sido el motor en las últimas última década muy fuerte de toda Latinoamérica. Por lo tanto, cuando China empezó a caer su actividad económica, nos empezó a pegar mucho vía precio del cobre a nosotros y a toda Latinoamérica con los precios de otras cosas, como la soya en Argentina, el tema del petróleo en Colombia y Brasil. Y por otro lado, la producción industrial en el último tiempo en Estados Unidos ha estado, a pesar que ha tenido un pequeño repunte en la última medición, pero ha estado un poquito más floja de lo que se esperaba inicialmente. Y acá están las proyecciones de que se habían estado hablando. Y aquí lo primero que quiero decir, y esto es un tema que quiero ser un poquito más general, no solamente para lo económico, sino que también para lo que le pasa al país. Uno de repente, de tanto estar en Chile, de tanto estar metido en esta vorágine, que son una situación bastante encrespada de la política en general, bastante más apasionada de lo que me tocó estar en la primera vuelta cuando estuve en el gobierno de la presidenta Bachelet como asesor de Hacienda. Uno de repente deja de ver el bosque y se está pegando todo el día con el árbol. Y aquí igual hay varias cosas que hay que tener. En Chile es un país pequeño, Chile es un país que está metido en una economía mundial, Chile es un país pequeño que está metido en un mundo social mundial también. Por lo tanto, es bueno de repente estar pegándose todo el día con el árbol, echar un poco para atrás y ver el bosque. Y acá están dos puntos. Dejen hablar de eso primero en economía, en el tema económico, pero también después lo quiero hablar un poco en una de las condiciones habilitantes, que son los temas más de confianza, que creo que es fundamental. Ahí está las proyecciones de crecimiento para Latinoamérica. Efectivamente, para el caso, esto del Consensus Forecast, para el caso se ve bastante malo la proyección de crecimiento para Latinoamérica en su conjunto. Tuvimos una reducción en este nivel de producto del 2015, el 2016 también se ve que Latinoamérica va a seguir decreciendo y solamente el 2017 se plantea un crecimiento en 2%. Claramente aquí hay un país que ha estado pegándole muy fuerte a esto y todos sabemos cuál es Brasil, que después creo que es un tema que es importante ver porque de alguna forma tenemos que sacar lecciones también de lo que pasó en Brasil. Y hay dos temas ahí, el tema de las lecciones de Brasil. Primero, creo que un muy mal manejo macroeconómico en algún momento durante el manejo de la crisis, y el otro, el tema de las confianzas y de las institucionalidades que hoy día están fuertemente en crisis. Después tenemos Chile, efectivamente se ve el Consensus Forecast, plantea un crecimiento cercano al 2%
para este año y algo mejor para el próximo, pero nada extraordinario. Y esto también se ve en los otros países que han sido llamados como más exitosos, como Perú y Colombia. Se ve un crecimiento un poco más alto, pero tampoco nada espectacular. Y acá, digamos las cosas como son, y es bien fácil, tampoco no hay que ser mago, para saber si cuando Chile exporta el 40% del precio, de las exportaciones de Chile son cobre, y el precio del cobre cae drásticamente, como se ve en la lámina de la izquierda, algo nos tiene que pasar. Y ese precio del cobre empezó a caer fuertemente desde el 2014, empezó con una caída desde el 2012, y ahí empezó a caer fuertemente, y por desgracia, cuando vemos más encima, inicialmente el precio del cobre cae, los costos del cobre tienden a ajustarse más lento, los costos de producción, lo que está un poco a la izquierda, y eso le hace perder muchos ingresos al país. ¿Somos más pobres después de la caída del precio del cobre? Somos más pobres. Y eso es un hecho que hay que asumir. Y esto no es algo que nos pase solamente a nosotros. Y aquí empezar a ver, y esto no quiero decir que sea mal de muchos, consuelo de tonto, pero es bueno para hacer el análisis de por dónde tenemos que salir. Ahí está la evolución de la inversión, que sin duda alguna es algo fundamental para el crecimiento, no puedo estar más de acuerdo con eso. Pero veamos cómo le ha ido la inversión a estos países que son en esencia productores de cobre. Australia, Chile y Perú. Y ahí vemos que estos son un índice de inversión en estos países, y vemos que después, cuando empieza a caer el precio del cobre a nivel mundial, la inversión en estos países se congela. Y esto no es Chile, es Australia y Perú. Ergo, hay algo, parece que hay afuera que nos está pegando. Para ver bien de dónde viene el primer impacto, para saber bien qué tenemos que hacer hacia el futuro. Y para entender bien qué cosas internas nos están pegando también. Por lo tanto, el tema de la inversión, sin duda alguna, es algo que nos ha pegado en el crecimiento del país en el último tiempo, pero es algo que se está íntimamente relacionado con la caída del precio del cobre, que en esta vez también que hubo una contracción muy importante, porque se acabó un super ciclo de los commodities que llamó y que ha hecho que toda la inversión en minería caiga en el mundo. Ahora, esto nos ha ido pegando fuertemente y tenemos que las proyecciones de crecimiento para el futuro de los emergentes, Chile y Latinoamérica, se han visto fuertemente contraídas para el periodo comparando 2009-2014 con el 2015-2020. Esas son las proyecciones. Y lo que ve, ¿Chile le va más mal el 2015 al 2020? Sí. Tenemos una situación externa muchísimo más difícil de la que tuvimos en el quinquenio anterior, sí. Latinoamérica también y a los emergentes en general. Entonces tenemos un choque externo que nos está pegando fuertemente y nos pega todo en el crecimiento. Aquí está la evolución de la actividad de los últimos 12 meses parados en el mes donde está marcado en el eje de las X del crecimiento económico de Perú y Chile. ¡Wow! ¿Qué vemos? Lo único que vemos es la diferencia entre Chile y Perú en esta cosa, que es uno de los países que se veía como tan exitoso también, y Colombia, es que a Chile le pegó antes, empezó a ser antes esta retracción de la inversión, de la actividad económica por el superciclo de los commodities. Y vemos que la desaceleración parte bastante antes parte de mayo del el marzo del 2013, ya se veía el comienzo que empieza esto a caer. Esto tiene harto que ver de lo que viene de afuera y obviamente que esto es una situación que nos tiene que hacer pensar como país y tenemos que ver cómo nos ajustamos a esa situación. ¿Ok? Cómo el país tiene que mantener las condiciones habilitantes para crecer. La más obvia y la más económica, es decir, claramente tenemos que mantener un ajuste sano bajo esta nueva situación en que somos más pobres como país y mantener los temas macroeconómicos ordenados y estables. Y ahí hay 3 políticas que son fundamentales a nivel macro, que son fundamentales que la economía, cualquier economía, por libro de texto, que supongo estará en el libro de texto del profesor Larroulet, dice que tienen que tener ante un shock externo bajo las condiciones en las cuales vive Chile. Primero,
el primero que tiene que reaccionar, somos más pobres, por lo tanto podemos comprarle menos al exterior, el tipo de cambio. Las cosas importadas se nos tienen que hacer más caras, el tipo de cambio tiene que saltar. Tenemos una política monetaria flexible que hace que el tipo de cambio salte. Situación que para esta región obviamente es algo más que le beneficia, tiene, por ejemplo, el sector agrícola, en el sector de la fruta, eso tiene un efecto positivo que hace que de la noche a la mañana el precio en pesos salte. ¿Ok? Ese es el primer ajuste de una economía sana ante esta situación externa, tipo de cambio flexible. La segunda es ver qué hace la política monetaria para pasar este chapuzón y qué hace la política fiscal para pasar este chapuzón. Y ahí lo que nos plantean es, tenemos que tener políticas inicialmente contracíclicas, pero las políticas contracíclicas son de periodos cortos. Y eso hay que tenerlo fuertemente presente. Déjenme ver, aquí está la evolución del tipo de cambio, ahí tenemos el salto, el tipo de cambio real salta en Chile después de esta situación y esto genera algo de efecto obviamente en un ajuste, el primer ajuste de precios fundamental para que la economía se ajuste a esta nueva situación de precios externos del cobre que entendemos es una situación que se va a mantener por un periodo largo. Y el primer ajuste de precios, lo primero que tenemos que lograr como país es darnos cuenta que por este motivo externo fuimos más pobres, por lo tanto lo que estábamos consumiendo tenemos que ajustarlo. Y eso en economía se ve claramente ¿dónde? En el tema de la cuenta corriente, que la cuenta corriente no es otra cosa cuanto más como país estamos consumiendo de lo que estamos produciendo. Y ahí lo primero que pasa es, salta el tipo de cambio y lo que tienen que hacer las economías es ajustar la cuenta corriente, es decir, ¿sabes que somos más pobres, tengo que importar menos y exportar más? Eso hace que una cuenta corriente negativa pase a ser cero o positiva. Y esto es, Chile lo ha logrado hacer en parte ese ajuste, no todos los países de Latinoamérica lo han logrado. Y tenemos situaciones bien complejas como la de Brasil y para qué hablar de Colombia, donde tienen este desfase, no han logrado hacer un ajuste sano a su economía, de tal forma de darse cuenta de que en el caso de ellos, por la caída del petróleo y la caída de algunos, como el carbón, del precio del carbón le ha pegado fuertemente, no han hecho ese ajuste, tampoco lo ha hecho Perú. De alguna forma están gastando más de lo que tienen bajo esta nueva realidad, y es un tema importante, todos conocemos lo que tenemos acá, recordamos las crisis de balanza de pago, las crisis que tuvimos en los años 80, 82 en toda Latinoamérica, donde nos gastamos más de lo que teníamos como país y algún día nos pasan la cuenta. Por lo tanto, esa parte Chile ya hizo esa parte del ajuste. Buen punto para partir el crecimiento. Esto es condición necesaria, pero no suficiente. La política monetaria ha hecho su trabajo, sí. Al momento de que empezamos a tener problemas la actividad económica empieza a ver afectada por esta baja en el precio de los commodities y esta falta de demanda externa, lo que empieza a ser una política más expansiva monetaria para contrarrestar, ¿qué es eso? Baja la tasa de interés y eso es lo que hizo el Banco Central efectivamente durante el periodo de eso y tuvo una política monetaria contracíclica importante que tuvo igual cercado ahora que ha tenido que aumentar un poco porque ha habido presiones de inflación, que es un punto importante que igual que hay que ir viendo para ver un poco la coordinación que tiene que haber entre la política monetaria y la fiscal, que es un punto que es importante a tratar. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gasto fiscal en esto? Al igual que la política monetaria, el gasto fiscal tiene que tener una componente de decir que cuando la demanda mundial, cuando la demanda del sector privado, en este caso de la demanda del sector privado mundial, cae, yo tengo que reaccionar como fisco tratando de inyectarle más actividad a la economía. Pasó el año 2009 y también pasó el año 2015 en términos de gastar, de suplir un poco la demanda de los privados por la demanda de los, suplir la demanda de los privados por la demanda del Estado. Eso no puede ser eterno, y aquí está el primer punto que es necesario entender también. No puede ser eterno porque una economía no crece a punta de estímulos fiscales. Ya lo sabe Brasil, que le siguió metiendo hasta que pasó la situación que ahora estamos viviendo con déficit tremendo, una situación bastante compleja. Chile ha hecho una política, un ajuste en términos de tipo de cambio, de política monetaria y de gasto fiscal de libro de texto.
Y eso nos ha permitido hacer primero ya el ajuste externo, nos ha permitido mantener que la economía durante esta desaceleración importante ha mantenido ciertos mercados bien, como es el mercado laboral, que no hemos tenido saltos importantes de desempleo, lo cual es bastante importante para el bienestar de la población. Ahora, eso no es gratuito. ¿Por qué se ha logrado? Eso se ha logrado en parte porque tenemos buenas instituciones. En el caso de la política monetaria, el Banco Central. En el caso de la política fiscal, una regla fiscal que nos dice que nosotros tenemos que gastar no en base al ciclo de lo que ganamos en plata como Estado. Acá está la evolución de los ingresos del Estado durante el ciclo, cuando tremendos ingresos por el precio del cobre, tremenda caída por el precio cuando tenemos la crisis internacional del 2009. Tenemos que seguir esta regla, y esto es lo que ha sido la evolución del gasto, siguiendo esta regla que ha suavizado mucho el tema del impacto de lo que viene de afuera para no ser transmitido uno a uno en la política fiscal. Eso lo hemos logrado por la regla estructural, algo que el país lo tiene asimilado y que en buena hora se mantenga, ¿okay? Como un motivo importante para enfrentar esto. Ahora, ustedes se preguntarán, dado que la economía sigue más lenta, no está creciendo al ritmo que queremos, uno pensaría tenemos que seguir con una política fiscal expansiva tan fuerte como la que tuvimos el año pasado, que fue de un crecimiento del gasto del 8,4%. Y ahí el tema es, primero, dos cosas. Como ya le mencioné, las políticas contracíclicas no pueden ser permanentes, sino que tienen que ir pasando poco a poco. Ahora, ¿qué tenemos hoy día y por qué tuvimos que hacer un ajuste como gobierno a la situación actual que se anunció por el Ministerio de Hacienda hace poco? Tuvimos un golpe externo mayor entre agosto del 2015, cuando se manda la ley de presupuesto, y marzo del 2016. Esta es la caída de la percepción del crecimiento mundial para el año 2016 que tenía los analistas en agosto del 2015, y esta es la que tienen en marzo del 2016. Estas son las percepciones de crecimiento que tenían en esos dos mismos periodos para distintos países de la región para el 2016. Y vemos que todos los países han tenido una baja importante respecto a la caída de la actividad económica en nuestros países. Primera cosa de alerta para ver, los ingresos me vienen por impuestos y para el caso de Chile también por el precio del cobre, ¿cierto? Segundo tema importantísimo es el tema de que las proyecciones del crecimiento del precio del cobre a largo plazo se han ido ajustando fuertemente a la baja. Cuando se hace el presupuesto del 2015, tenemos que el precio del cobre se pensaba de largo plazo iba a ser de 2,98. Y ese es el precio del cobre que nos determina cuáles son nuestros ingresos estructurales como país, para seguir nuestra regla, y por ende cuál tiene que ser nuestro gasto. Se llama de nuevo al comité de expertos y nos dicen, ¿saben qué? La nueva información que se reveló entre agosto y marzo nos hace que la regla del precio estructural de largo plazo pase de 3 a 2,6, pase a los términos 5. Simplemente para que vean cuál es el impacto de estos recursos del Estado, eso equivale, 1 centavo en el precio del cobre le pega al fisco en 50 millones de dólares. Multipliquen esta caída nomás, cuánto le pega el precio a los ingresos del fisco, del orden de 2.000 millones de dólares. Y eso nos hizo a Chile tener que plantear este ajuste a las cuentas, al crecimiento del gasto. Que es importante, ¿por qué? Porque tenemos que mantener uno de nuestros activos para tener una economía sana, que tenga habilitante para el crecimiento, que es tener una política fiscal creíble, como tenemos una política monetaria creíble y cambiaria creíble. Y eso nos llevó a hacer este ajuste de 0.25 del PIB. ¡Ojo! ¡Wow! ¿Qué ajuste más? Fue bastante pequeño si yo lo comparo a los ajustes que tuvieron que hacer otros países de la región, que supuestamente no leían tan mal. Ecuador tiene que hacer un ajuste del 2%, Brasil un ajuste de casi 2% del PIB, Colombia tiene que hacer un ajuste del 2%, Chile tiene que hacer un ajuste solamente de 0,25% del PIB, Colombia lo tiene que hacer 10 veces más. Y eso es porque teníamos una institucionalidad macro que nos permite hacer esta transición más suave del gasto, que le pega obviamente más suavemente a la economía. Y ojo, y acá los que nos hablaron tanto de que la reforma tributaria era tan dañina, ¿qué tuvimos?
Si no hubiésemos tenido esta reforma que aumentó los ingresos, el ajuste que hubiéramos tenido que hacer era, piensen, un 50 millones de dólares, ingresos estructurales, por cada centavo de lo que era el precio del cobre tenía que caer. Hagan la cuenta y da como 2.000 millones de dólares. El ajuste fue de 500 millones de dólares. Los ingresos tributarios que se planteó en la reforma tributaria fue parte también de una política fiscal responsable. ¿Hemos aumentado el gasto público? Sí. La ciudadanía nos pide más gasto público por temas de educación, por temas de salud. Y eso se ha hecho, pero se ha hecho en forma responsable, teniendo la plata atrás. Recordemos que algunos nos decían, antes de partir con la reforma, oye, si el precio del cobre nos da, endeudémonos y hagamos esta reforma educacional que es tan importante. Hagamos un aumento del gasto en educación de 2 o 3 puntos del PIB, pero no es necesario aumentar los impuestos, sino que hagámoslo con un tema de aumentemos la deuda y usemos los recursos del cobre. ¿Cómo estaríamos hoy día bajo esa situación? Estaríamos cantando algo bastante más complejo. Ese punto creo que es un tema importante. Esas 3 instituciones nos han permitido hacer un ajuste sano de nuestra economía. Otro tema importante para el crecimiento que se nos planteó al comienzo fue el tema energético. Todos plantearon al comienzo, me recuerdo cuando estábamos recién partiendo el gobierno, inclusive antes, en la campaña, todo el mundo decía el gran tema es la falta de inversión que hay en energía. Bueno, hemos logrado revertir completamente esa situación y hoy día el tema energético, hoy día casi ya no es tema. La inversión en proyectos realizándose casi se duplicó en un año. Y lo hemos logrado con energías renovables, no convencionales. Se ha hecho por primera vez, y esto es un orgullo para el país, hay una planta de energía solar en el norte de Chile que va a producir sin necesidad de ningún subsidio. Esto es algo inédito en el mundo y entra al mercado. Y eso es un punto importante. Por lo tanto, en energía creo que ese tema también está. Donde estamos muy pésimos es esto de acá, lo que hemos llamado el triángulo de la desconfianza. Más allá, todos lo han dicho, la sociedad no le cree a nadie, no nos creemos entre nosotros, en la Iglesia Católica, que fue un referente muy fuerte, no le cree al gobierno, no le cree al Congreso, no le cree a los partidos políticos, pero tampoco le cree a la empresa privada, al sector privado, ni siquiera a los sindicatos, la confianza en la empresa. Y esto más allá de hacer algo sociológico, a pensar que obviamente en un país uno quiere vivir en un país que uno se crea los unos con el otro, esto, ¿saben qué? Hace súper difícil hacer política pública. ¿Por qué? Porque yo, tratando de ver algo en conjunto con alguien que no piensa cercano a mí, yo me acerco y le empiezo a hablar y la ciudadanía no me da el beneficio de la duda. No. Dice, si yo voy a hablar con el señor Larroulet, algo malo estarán haciendo. Yo trato de acercarme aquí en la unión público-privada, algo malo estarán haciendo. Y eso, cambiar eso es fundamental, es una condición, creo, habilitante para poder seguir creciendo a las tasas que lo hizo Chile después. Ahora, estoy de acuerdo, somos parte de eso, yo soy parte de eso. Yo soy el niñito malo de eso. Yo soy parte, tengo que hacerme cargo de eso. Yo tengo que ser, bajo la ciudadanía, que haber aumentado la carga tributaria de 19 a 22 puntos del PIB, un tremendo aumento de la carga tributaria no vista en Chile desde el año del gobierno de Frei Padre. Y tenemos que gente de al lado me dicen, tu reforma es pequeña, la cocinaste con el empresario. Y le puedo decir que el empresario, puta que me dio mala comida cuando fui a hablar con él. Como aquí algunos me trataron de poner ají
en la fruta. Entonces, a ver, y eso es por falta de confianza. ¿Ok? Y eso es un punto clave. No nos podemos quedar parados, efectivamente. Nunca pensé cuando estaba en mi casa que me iban a decir que era de la élite. No se siente mala. Pero bueno, estoy ahí, hay que hacer cosas. No nos podemos quedar. Lo hemos portado mal, lo hemos portado mal. ¿Se han portado mal ustedes? Se han portado con las pelotas. Todos los temas de casos de relación dinero-política, terrible, nos portamos mal del lado derecho del triángulo y del lado izquierdo. La colusión, se portaron bastante mal del lado izquierdo, ¿no? Está al revés la cosa, pero por el lado de los empresarios del triángulo. Eso crea obviamente insatisfacción, crea sensación de abuso, crea sensación de ¿para dónde vamos? Ojo, y esto se mezcla, y aquí va a ser también, no mirarnos solamente el ombliguito, esto igual le pasó harto a toda Europa, a los países de Asia, se cayó un paradigma también, que hace complejo, más complejo esta situación actual. Se cayó ese paradigma, se nos cayó el 89 cuando viene la transición de la democracia y nos dicen que se mantiene buena parte del sistema, una economía social de mercado abierta al mundo. Era también más fácil porque se había caído el muro de Berlín y la verdad que la gente más de izquierda de la coalición no tenía paradigma. Pero el año 2009, a buena parte de los economistas, se nos cayó una buena parte también de cosas. La crisis financiera que nadie vio, la crisis financiera donde hubo chanchullos, donde el mercado no hizo realmente el trabajo de estar monitoreando que las cosas se hicieran bien, también nos pegó. Y eso ha cambiado también la percepción de la gente, no solamente en Chile, en el mundo, los indignados ¿cómo se llama? En España, la extrema derecha con cosas proteccionistas en Francia. Algo ahí pasó, que nos pega ahora. Nosotros no creamos mucha ideología, no creamos mucha en Chile. Recibimos mucho y tratamos de procesarlo. Eso hace que tengamos que hacer cambios para aumentar la credibilidad. Y creo que aquí hay el tema del lobby, hay que regularlo, hay una serie de proyectos que hay que impulsarlos, manejarlos bien, ver los temas de la corrupción en el sector público, se han hecho temas de que sean delitos base o procedentes para el lavado de dinero, importante que eso se lo tenga claro, para que en el sector público tengamos más, haya el tema de que si uno se porta mal, le peguen, el fortalecimiento de la alta dirección pública para que los que entremos al gobierno seamos realmente los de mejor calidad. El tema, eso es dentro solamente del gobierno. El tema de regulación de los mercados, que ha salido varios. El tema de modificación del proyecto de ley de comisión de valores para evitar la información privilegiada, los escándalos. El tema de los cambios del uso de suelo, más transparencia en ese mercado. El tema de la libre competencia, mejorarlo para que haya sanciones penales de tal forma de que sea más difícil hacer esto. La norma general antiilusión de la reforma tributaria que ha sido más golpeada por ustedes, pero me tocó estar ayer con el encargado de la OECD de tributos, el señor Pascal. Y buena parte de esa reforma, que no viene inventada de Chile, sino que es algo que propone la OECD, que ha estado empujando mucho la OECD, viene de la crisis del 2009 porque decían, ¿saben qué? En esta nueva realidad en la cual toda Europa, todo Estados Unidos necesitaba dinero fresco para meterle a los bancos, ¿cómo voy a ir yo a pedirle plata a la ciudadanía si los que tienen más no están pagando? Las transnacionales están haciendo cambios están haciendo políticas tributarias agresivas. Y de ahí viene toda esta nueva generación de normas general antiilusión, norma de control más fuerte de las multinacionales, etcétera, que tenemos que traducir en Chile. Se ha avanzado mucho, hay bastante proyectos en eso en el Congreso, y lo otro, todo lo relacionado con los partidos políticos, fundamental, el financiamiento de la política, etcétera, es cabalmente importante. Y déjeme decir una cosa y con estos 2 minutos y terminar, y creo que es importante. Creo que esas 3 cosas, esas son las condiciones habilitantes para mantener el crecimiento de este país que nos hicieron exitosos en el pasado. Ahora, son condiciones necesarias y no suficientes. Hay que abocar mucho en la agenda de prioridad, pero hay que hacer otras cosas. Y aquí déjenme decir que uno
tiene que aprender de lo que ha hecho antes y ver qué le falta para arreglarlo. Yo soy un convencido de que Chile es un país chico, lejos del mundo, que para crecer tiene que ser abierto. Tiene que ser abierto y los privados en general tienen que salir a exportar, a ganarse los mercados. Lo hemos hecho bien en lo comercial de bienes. Exportamos mucho. Exportamos de aquí manzanas, exportamos cosas que antes ni pensábamos podíamos exportar desde acá al mundo. Lo hemos hecho a través con apertura comercial, lo hemos hecho con tratados de libre comercio, lo estamos haciendo con el Acuerdo Transpacífico ahora, y el comercio hoy día es importante para Chile, un 70% en bienes. Bien, me parece súper bien, tenemos que seguir en eso. Y en esto no hay discusión. También creo que somos un país chico y cuando uno abre en bienes también tiene que abrir en capitales, movimiento de capitales. También somos un país bastante abierto, tenemos acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones con 49 países. Tenemos tratados de doble tributación con 26 países. Estados Unidos, está por ratificación de Estados Unidos, España, China, Japón, todos tenemos acuerdos de no doble tributación, abierto. Y eso nos hace que seamos una economía muy abierta también en el flujo de capitales. Buena hora. Ahora, ¿es suficiente esto de decir, oye, ¿sabes qué? Oye, si seamos un país abierto en exportación de bienes, sigamos, busquemos otra cosa de eso. Bien, ojalá que aparezcan nuevos salmones. Que a alguien de aquí se le ocurra hacer algo más allá de los salmones y, no sé, que salgan las trufas. Que el arándano sea mejor. Pero hay toda un área que se ha vuelto cada día más importante de comercio mundial que nosotros no hemos mirado, que hemos estado ciegos. Y esto es mi apuesta hacia el futuro como país que creo que es condición de crecimiento futuro. Quiero ser un poquito más optimista y no salir llorando, sino que con algo más positivo pase a dónde tiene que ir este país. Yo creo que si uno ve los datos, y aquí déjeme mostrar con esto, los datos, este es el comercio de bienes en el mundo. Mundo OECD, lo que exportan. Y lo que uno ve, y esto es un fenómeno que ya se ha visto y se está muy documentado, es que post-crisis del 2009 hubo una recuperación, pero después el comercio mundial se ha mantenido chantado en bienes. Se ha quedado plano. No ha crecido nada desde el 2011 al 2014, 1% de la OCDE de las exportaciones, 3% en el mundo, cuando esto crecía al 6-7% anual antes. ¡Wow! Aquí sí que me asusto, porque digo, lo que era nuestro motor de crecimiento más allá del cobre, aquí estoy pensando como lo que yo creo que es Chile, país chico, fuera un mercado chico que internamente no lo puede hacer, tenemos que mirar siempre hacia afuera. Oye, el comercio se está yendo a la punta del cerro. Y ahí los proteccionismos que han aparecido post-crisis, etcétera, aranceles que han subido, normas para arancelarias que han subido. Pero ¿saben qué? Hay una esperanza. Es que si uno ve, ya no el comercio de exportaciones de bienes, que bienvenido, sigamos haciendo, ojalá, sigan exportando vino, todo. Ha habido algo que no se ha chantado para nada, que es la exportación de servicios, que ha crecido como nunca. Durante ese mismo periodo ha crecido 13% en la OCDE y 14% en el mundo. Ahí hay todo algo nuevo donde Chile, que ha sido un país chico, abierto a los bienes y a los capitales, no hemos estado en el juego. No hemos estado en el juego porque hemos tenido crecimiento muy bajo aquí. Bueno, ha estado reaccionando. Este es el crecimiento de las exportaciones de servicios en Chile. Ha estado reaccionando, pero con niveles muchísimo más bajos de los otros. Y aquí hay una tremenda oportunidad para nuestro país. Y cambiar toda mi presentación porque ayer fui a algo que está pasando aquí, que es Everest. Están exportando aquí cabros de la UFRO, están haciendo para un banco en Estados Unidos. Podría haber sido nuestro cerebro si hubiera estado ahí tiqueando para Estados Unidos. Yo en Conce, cuando era chico, no lo soñaba. Luego otras cosas hemos dicho, ¿sabes qué? La educación, esta cosa, se aumentó la cobertura, no ha pasado nada, mala calidad, todo como las pelotas. Pero hay cosas que están pasando. No es baladí. No es baladí. Palabra que me enseñó el exministro de Hacienda
que no, su nombre no es muy agraciado, Andrés Velasco, y hablaba siempre de Baladí y después empezó a aparecer más en la prensa. Que este caballero de ahí, el señor Aravena, se haya ganado el equivalente al Premio Nobel de Arquitectura. Servicio neto. No es Baladí. No es Baladí que ese oso haya ganado el Oscar en la producción videoanimada, que es solamente servicio. No es Baladí. Algo está pasando en nuestra economía abajo que tenemos que potenciarla. Y yo creo ciertamente que eso es servicio. Todo esto son cosas que podemos exportar servicios. Este caballero está en Venecia ahora puede exportar servicios de arquitectura. Esto se puede exportar videojuegos. De hecho, Cartoon Network puede venir y está viniendo. Everest puede exportar servicios de manejo tecnológicos con el mundo. Y eso es parte de exactamente lo mismo. Seguimos siendo el mismo país chico que cree en la apertura comercial, que cree en el movimiento de capitales, que cree que la iniciativa privada puede saltar. Pero tiene una ventaja tremenda. Es una ventaja de que somos capaces de hacer eso hoy día y no el año 90, por la simple razón de que lo que hemos hecho bien como país en este periodo ha logrado que, de ser un país donde, comparado con Latinoamérica, teníamos una calidad de educación de todos nosotros que estaba en la mitad, pasamos a ser hoy día el país con mayor cobertura terciaria de toda Latinoamérica, con la mejor calidad de la educación de toda Latinoamérica. Mala, pero todavía somos mejores que toda la región. Y estará en el libro del señor Larroulet también, que para el comercio lo que importa son las ventajas relativas. Y en eso tenemos hoy día una ventaja relativa que está surgiendo. Está surgiendo con Aravena, está surgiendo con el oso, está surgiendo con Everest en esta región. Tenemos que potenciarla y tirarla para arriba. Creo que eso es fundamental. Y la apuesta de gastar estos 2 puntos del PIB en educación, más allá que es fundamental para la justicia y la equidad, también es fundamental para el crecimiento y seguir teniendo esta ventaja comparativa en la región. Y lograr seguir aumentando nuestras exportaciones en servicio y de esa forma empezar a suplir al tema del cobre. Con la ventaja que esto es infinitamente más intensivo en mano de obra que de capital. Hace que los cabros de la UFRO, 400, 600 cabros, puedan encontrar pega de mejor calidad que 12 tengan que ir al norte a la mina. Eso es un cambio potente y creo que es el futuro del país, es el futuro del crecimiento. De buena parte, siguen los bienes importantes, obviamente vamos a exportar el cobre y ojalá que sean lo mejor. Hagamos servicios también de cobre. Pero eso es, creo, donde va este país. Creo que en el corto plazo, el 2016 va a ser un año que vamos a crecer 2%, donde hicimos un ajuste sano, mantuvimos las condiciones habilitantes para el crecimiento, que no todos los países de la región lo lograron hacer, que nos pone en posición expectante para saltar al crecimiento en este nuevo escenario, donde el precio del cobre creo que va a ser mucho más bajo, un dólar va a estar mucho más depreciado y creo que la iniciativa privada tiene que saltar. Si saltan bien es bienvenido, pero creo que la iniciativa privada en este momento hay un tema importante que es todo lo que es servicio, que se está potenciando, que se está creando un hub en esta región, en esta ciudad tecnológico, que hay un montón de cabros saliendo de la UFRO que se están quedando aquí trabajando. Listo, muchas gracias.